Bueno, pues vamos a empezar ya y que se vaya uniendo la gente poco a poco. Bueno, para los que no nos conocéis, bueno, mi nombre es Raquel, soy la coordinadora de la unidad de infantil del IRF La Salle. El IRF La Salle, no sé si todos sabéis en qué consiste, es un centro de rehabilitación muy grande que está en Aravaca, está dividido en unidades, en diferentes unidades. Está la unidad de neurología de adultos, de infantil, unidad de traumatología, de cardiología, podología, odontología. Desde la unidad infantil hacemos estas escuelas de padres gratuitas cada 3 o 4 meses aproximadamente, sobre temas que creemos que pueden ser de interés para las familias. En este caso, pues bueno, pues le ha tocado el turno a una de nuestras compañeras, una de las fisioterapeutas. En nuestro equipo somos diferentes profesionales, hay terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos, y bueno, pues intentamos impartir diferentes escuelas de padres desde las distintas áreas, ¿vale? Como os decía, esta vez le toca a Lucía, una de las fisioterapeutas de la unidad, que está especializada en atención infantil, en atención pediátrica. Tiene bastante experiencia en el tema de la fisioterapia respiratoria. Os va a dar unas pautas y unas ideas generales sobre lo que es la fisioterapia respiratoria, para qué sirve, en qué casos es aconsejable, y bueno, algunas pautas y consejos o recomendaciones que podéis hacer las familias desde casa. ¿Vale? Si van surgiendo dudas, preguntas o inquietudes a lo largo de la charla, yo creo que Lucía prefiere esperar al final a responderlas. Entonces, bueno, pues o bien las vais poniendo en el chat y al final se responden a todas, o os las apuntáis y luego al final, cuando dé paso a las preguntas, pues las formuláis. Podéis abrir el micro y las formuláis, ¿vale? Nosotros os pedimos, por favor, que mantengáis los micrófonos apagados para que no haya interferencias de sonido, y las cámaras, si pueden estar apagadas, mejor también por temas de fluidez en la conexión, ¿vale? Y bueno, pues espero que sea de vuestro agrado. Muchas gracias por acompañarnos un viernes por la tarde. Esperemos que sea productivo y que os guste, ¿vale? Doy paso a Lucía y nada, pues ya os dejo con ella. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Hola, gracias Raquel. Bueno, yo soy Lucía, la fisioterapeuta, y os quería transmitir qué es la fisioterapia respiratoria y la importancia que tiene en los niños, ¿vale? La presentación la vamos a dividir como en dos partes. Primero vamos a hablar de qué es la fisioterapia respiratoria, cuáles son las técnicas que utilizamos. Y luego más tarde ya será como más práctico y os explicaremos cuáles son las pautas y los consejos para que vosotros podáis ayudar a vuestros peques desde casa. Pero primero tendremos que saber qué es la fisioterapia respiratoria. La fisioterapia respiratoria es una modalidad dentro de la fisioterapia que se encarga está especializada en valorar y aplicar unas técnicas para poder, o sea, con el objetivo de curar, prevenir las alteraciones que puedan pasar en el aparato respiratorio. Para ello, primero tenemos que conocer cómo es la respiración, qué estructuras intervienen, cuáles son las propiedades. Como podemos ver aquí, está la caja torácica, que es esta estructura de huesos, ¿vale? Que lo que va a hacer es proteger a los pulmones, al corazón, al diafragma, ¿vale? Y también hay que explicar, ¿no?, cómo se da la respiración así de forma más pincelada para que entendamos luego más tarde por qué aplicamos esas técnicas. En primer lugar, el aire entra por la nariz y por la boca, va avanzando. Una vez que entra el aire, se activa la musculatura respiratoria, el diafragma baja, por eso cuando cogemos aire, nosotros vemos cómo la tripa se hincha, ¿vale? Luego, una vez que ya se ha introducido el aire, la musculatura respiratoria se relaja y es cuando expulsamos el aire, ¿vale? Como se ve en la diapositiva esta, en la imagen de la izquierda vemos cómo es la inhalación, ¿no? Cuando cogemos aire, el diafragma baja, se hincha y posteriormente luego el diafragma sube, la musculatura respiratoria se relaja y ya expulsamos el aire. Primero quiero hablar de las vías respiratorias un poquito más en concreto porque las técnicas que utilizamos en fisioterapia respiratoria se va a dar en función de la vía que esté afectada, ¿vale? Está la vía aérea superior, que es esta de aquí, que engloba la nariz, la boca, la laringe, la faringe.
Luego está la vía aérea proximal, que son los bronquios, y la tráquea. La tráquea es el tubito principal y luego las dos ramificaciones son los bronquios. Luego están los bronquiolos, que forman parte de la vía media, y lo que hace, bueno, y es las ramificaciones de los bronquios. Y finalmente la vía aérea distal, que son los alvéolos, son estas ramificaciones de los bronquiolos que son como unos saquitos, ¿vale? Ahora vamos a explicar o sea, cuál es la estructura de la vía aérea, ¿vale? Lo azulito es la luz de la vía, si estos son esto es la vía, el final que vemos aquí es la luz de la vía. Alrededor está la mucosa, que es el círculo verde que vemos ahí, y le rodea la musculatura lisa. Estos filamentos que vemos ahí es el parénquima pulmonar, ¿vale? Lo que quiero decir con ello, o sea, es como un tejido que lo que hace es mantener la vía aérea abierta, ¿vale? ¿Qué pasa? Esta estructura no es igual en la vía aérea de las vías altas que las vías más bajas. ¿Por qué? Porque las vías altas están en contacto más con el aire al principio, entonces tienen que tener más mucosa para que nos protejan de los bichitos que nos vayan a afectar. Por lo tanto, hay más capa de mucosas en las vías aéreas altas y menos mucosa en el final de la vía. Ahora vamos a hablar de cuáles son las propiedades que tienen estas vías. Tienen distensibilidad y elasticidad. Como pongo bien aquí en la fotografía, es como un globo. Imaginaos que el pulmón es un globo. Cuando no hay aire está deshinchado y tiene la capacidad de hincharse como el globo. Y además, para volver a su estado original, son elásticos y como el muelle, vuelven perfectamente cuando se expulsa el aire a su estado original. Pero hay que tener en cuenta una serie de factores, y es que el aparato respiratorio no es igual en el niño que en el adulto. O sea, no es un aparato respiratorio igual, pero en mini, no. O sea, hasta los 8 años el aparato respiratorio no son iguales. ¿Y esto en qué diferencias tienen? Las vías aéreas son más pequeñas, aquí no lo pone en la presentación, pero sí que tienen menos alveolos, la musculatura está menos desarrollada, pero tienen más capacidad de generar moco. Esa capa de mucosa es propensa a generar más moco y además que sean más viscosos, es decir, que las secreciones que van a tener no van a estar tan líquidas, van a ser como más pegajosas y eso, bueno, luego ya más adelante veremos qué puede provocar en los peques. Ahora vamos a hablar de las enfermedades respiratorias. Un poco he elegido algunas de ellas. Si luego queréis hablar de alguna en especial, me comentáis si os puedo solucionar cualquier cosa, pues a ello. Primero vamos a hablar cuáles son las obstructivas y las restrictivas, pero para que nos hagamos una idea, que yo lo que quiero es que llevéis las ideas más claras, que las obstructivas son aquellas en las que el peque va a tener dificultad para soltar el aire y las restrictivas son aquellas como las neumonías, que tenemos más dificultad para que entre el aire. ¿Vale? Vamos a ver ahora cuáles son las causas de la obstrucción. Hay varias causas, ¿vale? Como hemos visto antes, en la vía anterior, o sea, en las diapositivas anteriores, hemos explicado cómo es la vía normal. Una de las causas de la obstrucción es la hipersecreción, es decir, en la capa de la mucosa, ¿vale? El circulito verde puede inflamarse y generar más moco, que es lo que pasa en el dibujo que he hecho al lado de la vía normal, ¿vale? Entonces, claro, si se inflama esa mucosa, lo que va a producir es que disminuya esa luz de la vía aérea y cuando salga al aire nos va a costar soltarlo. Luego también está el broncoespasmo. Para hacernos una idea, el circulito rojo que habíamos dicho que era la musculatura, al contraerse, lo que va a producir es que se va a contraer, va a producir una obstrucción porque va a reducir esa luz de la vía y nos va a costar soltar el aire. Luego están estos filamentos. Como hemos dicho antes, los filamentitos lo que nos hacía era mantener la vía aérea abierta. Si esos filamentitos pierden la propiedad de estar tan juntos y están muy separados y están muy desenrollados, lo que va a pasar es que va a ser más propenso a que se cierre la vía. Y entonces al cerrarse la vía se produce esa obstrucción y no va a ser tan fácil soltar el aire. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esta obstrucción? Primero es el atrapamiento aéreo, es decir, si yo puedo coger el aire pero a mí me cuesta soltarlo, lleva a estar cogiendo aire, cojo aire, y va a llegar un momento en el que yo no voy a poder soltar el aire, voy a estar atrapando todo el rato aire.
Entonces, ¿qué va a pasar? La respiración va a ser más superficial, no va a llegar tan abajo y encima al soltarlo vamos a tener que tirar mucho de la musculatura porque si yo no puedo coger aire y encima está atrapado el aire, tengo que activar muchísimo más la musculatura. Entonces algunas veces, que luego vamos a hablar más adelante, vamos a ver cómo a veces en los niños tiran mucho de la musculatura del cuello o en la zona de las costillas, porque eso significa que me está costando respirar. Entonces, aparte de todos estos aspectos, también voy a tener que respirar muchísimas más veces, porque necesito aire, me estoy ahogando y necesito pues activar cualquier cosa para poder pues sobrevivir en ese sentido. No me quiero ahogar, pues tendré que activar mucha musculatura y respirar muchas más veces, ¿vale? Entonces vamos a explicar más o las enfermedades más comunes en los niños. Las bronquiolitis, la verdad que a mí me vienen muchos niños con bronquiolitis, es la más común. Luego también vamos a hablar del asma, de las bronquiectasias y de las neumonías. La bronquiolitis, lo dejo así un poco esquematizado, como agrupando todas las ideas que hemos estado viendo, está causado por un virus. Entonces, lo que pasa es que el virus entra en contacto por las vías aéreas altas, que era la nariz, la boca, entra por la faringe, va avanzando y lo que va a afectar va a ser a los bronquiolos, que son las ramificaciones estas que vemos aquí, que está rodeado de negro, ¿vale? Ahí es donde se produce la bronquiolitis. Y lo que pasa es que se va a producir una inflamación y un aumento de moco. Entonces, como hemos visto antes, produce esa obstrucción, me va a costar soltar más el aire. Entonces aquí cuando se produce ya la obstrucción es cuando vamos a empezar a ver los síntomas. ¿Qué síntomas tiene esta enfermedad? Pues es fiebre, tos con muchas secreciones, como hemos dicho antes, un aumento de la frecuencia respiratoria, cómo se tira de la musculatura. También una mala alimentación, vómitos, no me apetece comer, porque claro, si yo todo el rato estoy tragando flema, estoy lleno de mocos, no me, o sea, ya tengo el estómago lleno, no me apetece comer. Entonces también es como un signo que tenemos que tener en cuenta. Luego también aumento de la frecuencia respiratoria. Bueno, más adelante os enseñaré cuáles serían los signos de alarma, ¿vale? Pero así de forma más pincelada, estos serían los síntomas y afectan mucho a los niños menores de 24 meses. De 2 a 10 meses es como el pico más común, ¿vale? El tratamiento desde la fisioterapia respiratoria sería esa eliminación de secreciones, que luego hablaremos detenidamente sobre las técnicas. Luego está el asma, ¿vale? El asma es una inflamación crónica de las vías aéreas medias, es decir, de los bronquios. Aquí no está rodeado, pero si nos acordamos estaba el tubo principal y después del tubo principal estaban las ramificaciones. Pues estas ramificaciones son los bronquios y ahí es donde afecta el asma, ¿vale? No está provocado por ningún virus, es una inflamación crónica y lo que se produce es puede haber una inflamación de la mucosa, pero lo que predomina es ese broncoespasmo, esa contracción de la musculatura. Entonces, si sumamos esa inflamación con el broncoespasmo, hay una obstrucción y lo que va a desencadenar es un ataque de asma, ¿vale? Los famosos ataques de asma que nos puede dar en cualquier momento, o sea, pero hay unos factores desencadenantes como por ejemplo un ambiente de tabaco, acabo de entrenar pues, o acabo de hacer educación física, pues me da ese ataque de asma, ¿vale? ¿Cuáles son los síntomas en este caso? En este caso no vemos muchas secreciones normalmente, lo que vemos más es un cansancio, también activación de la musculatura, eh, una, mm, un- una sibilancia, que son como sonidos, los famosos pitos, ¿vale? Que no sé si vais a poder escuchar, pero esto sería al final de la expiración, ¿vale? Al soltar el aire, escuchamos como una serie de pitos, ¿vale? Que es lo más famoso y común de los ataques de asma. ¿Sería esto así? Sería más o menos esto, ¿vale? Entonces, el tratamiento que vamos a hacer va a ser o sea, en fisioterapia, si hay secreciones, el tratamiento está destinado a eliminar esas secreciones. Pero también me parece interesante explicaros cómo actuar ante un ataque de asma, ¿vale?
que la posición sería una vez que te ha dado el ataque de asma, te inclinas un poco y como por la fuerza de la gravedad lo que va a pasar es que el diafragma va a bajar, entonces nos va a dar más espacio para que se expandan los pulmones. Entonces, si a vuestro hijo o a vuestra hija le da un ataque de asma, lo que podemos hacer es, le decís, oye, pues inclina un poco el cuerpo y así hay más expansión de los pulmones, ¿vale? Luego más adelante os explicaré cómo es la buena técnica de administración a la hora de echarse el Ventolin y demás, ¿vale? Vale. Luego están las bronquiectasias, que son dilataciones de los bronquios, que bueno, tampoco está señalado, igual, donde está el tubo principal, las ramificaciones, esos son los bronquios, ¿vale? Aquí son dilataciones y lo más preocupante de esta enfermedad, uy, perdón, lo más preocupante de esta enfermedad es que son más los que padecen esta enfermedad son más propensos de padecer infecciones recurrentes en los bronquios. Entonces hay que tener cuidado y estar pendiente de los síntomas para evitar que eso se complique. O sea, tener en cuenta los síntomas, detectarlos y en cuanto veamos que pasa eso, acudir al fisio, acudir al médico, ¿vale? Pero para estar atentos. Lo que pasa es una dilatación, pero también cuando aparece, pues hay una inflamación de la mucosa y a veces puede haber un broncoespasmo, ¿vale? Y el tratamiento, pues al igual que la bronquiolitis, será la eliminación de secreciones, porque los síntomas que aparecen son muy parecidos a la bronquiolitis, ¿vale? Normalmente se diferencia, como los síntomas son muy parecidos, muchas veces lo que se hace es una prueba de imagen, un TAC, para descartar que no haya bronquiectasia y en el caso que ya esté diagnosticado, seguramente si aparecen estos síntomas, sea por esta causa, ¿vale? Por último, voy a hablar de la neumonía. La neumonía puede estar causada por un virus, bacterias o hongos, pero lo más común es virus o bacterias. Y muchas veces puede darse por un ingreso hospitalario, una estancia larga en un hospital y haya infección por un neumococo. Eh, entonces, bueno, ¿cuáles son los síntomas y por qué se produce la neumonía? La neumonía afecta sobre todo a los alveolos, que habíamos dicho antes, que son estos saquitos que es de la vía aérea más alejada, la vía aérea distal. Aquí hay un proceso de inflamación, ¿vale? Con líquido en los alveolos. Entonces, lo he puesto así como circulitos en los alveolos, haciendo como si fuera un proceso de inflamación con líquido, ¿vale? Y los síntomas en los niños es diferente dependiendo de la edad, ¿vale? Normalmente en niños menores de 3 años suele ser un cuadro más de bronquiolitis, más secreciones, más catarro, pues esa activación de la musculatura, más catarro, como una bronquiolitis. Fiebre, obviamente, pero los niños más mayores, a partir de los 3 años, 4, suelen tener más fatiga, cansancio, una tos seca. Luego más adelante entenderemos por qué pasa esto, porque, bueno, como hemos dicho antes, el aparato respiratorio es más pequeño, pero luego concretaré más por qué pasa estas cosas. Bueno, porque es más frecuente en los peques. El sistema inmune está más debilitado, es decir, antes hemos dicho que el aparato respiratorio hasta los 8 años no era igual que el de un adulto. Entonces, igual el sistema inmune, las defensas están en proceso de formación, las defensas están más bajas y en cuanto venga un bichito, ellos van a estar menos preparados para vencerlas que a lo mejor yo o vosotros, ¿vale? Al estar más debilitado, les cuesta más hacerse frente a ellas, ¿vale? Y luego también porque predominan más las enfermedades obstructivas, es decir, con secreciones. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho antes, las vías respiratorias, aparte de tener las propiedades de que son más pequeñas, tenían menos alveolos, lo que pasa es que tenían más formación, o sea, podían fabricar más secreciones y además son más viscosas. Entonces, si son más viscosas y no están tan líquidas, se van a transportar mal, va a haber más infección. Entonces, por eso ocurre muchas veces en las neumonías que predomina ese cuadro de catarro, porque al ser más pequeño predomina más este patrón, ¿vale?
En resumen, como hemos visto, en una misma enfermedad, por ejemplo, la bronquiolitis, que empezaban en las vías aéreas altas y acababan en los bronquiolos, que eran las vías aéreas medias, hay varias vías afectadas. Entonces, las técnicas de fisioterapia no las vamos a hacer en función de la enfermedad. O sea, sí, pero en función de la vía que afecte. O sea, yo puedo utilizar varias técnicas porque hay varias vías afectadas. Entonces ya que una vía aérea esté afectada me va a afectar también al resto del aparato respiratorio, ¿vale? Entonces, bueno, más adelante explicaremos las técnicas y bueno, también ya que está esta diapositiva, los puntitos que he puesto al lado de cada vía aérea superior, vía aérea proximal y vía aérea media son unos puntitos que lo que quiero indicar es que ahí predominan las secreciones. En la vía aérea distal, que serían más los alvéolos, ahí cursan la neumonía, por ejemplo, enfermedades que necesita aire. ¿Vale? Entonces, las técnicas desde la vía aérea superior a la vía aérea media serán para eliminar esas secreciones y las vías aéreas distales serán para introducir ese aire, ¿vale? Pero claro, yo, ¿qué técnicas voy a utilizar? Yo no sé qué técnicas voy a utilizar si yo no he hecho una valoración. Entonces, primero siempre hay que hacer una valoración en la que hablar con los papás para preguntarles de cuándo han empezado los síntomas, qué síntomas tienen, si tienen alguna enfermedad previa, porque al final esto influye mucho a la hora de realizar una técnica. Luego también hay que hacer una exploración visual. O sea, yo viendo al bebé de forma física, yo ya me va a dar señales, ¿vale? De que puede tener algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, en esta diapositiva aquí, que es un bebé sano, ¿vale? Eh, Vemos que está perfectamente. ¿Qué pasa? Que muchas veces los bebés vienen con la lengua, o sea, con la boca un poco azul, con las uñas un poco azules, eso nos indica que a lo mejor hay falta de oxígeno. Luego también podemos ver que o sea, en la zona del abdomen hay como unas hendiduras que nos indica que hay una contracción excesiva de la musculatura, que como hemos dicho antes, eso era una indicación de una enfermedad obstructiva o esa sensación de que me necesito aire, ¿vale? Luego también tenemos que mirar pues qué tipo de tos tiene, si era una tos seca, porque nos va a indicar que a lo mejor necesito aire y no tengo secreciones, una tos más productiva, es decir, con moco, y una vez que ver qué tipo de color tiene esas secreciones, ¿no? Si son más amarillas o blancas hay menos infección, si son más verdes, más marrones, eso nos indica que hay más infección, ¿vale? Luego también tenemos que medir el, el- el oxígeno en sangre, ¿no? Con el pulso oxímetro, que es esto que tenemos aquí, ¿vale? Lo metemos en el dedo del bebé y nos indica, la verdad es que se me ha quedado sin batería justo hoy, pero bueno, nos mide, bueno, la saturación, sí que tiene, la saturación de oxígeno, ¿vale? Que normalmente es entre 95 y 100. A partir de 95 para abajo ya se considera desaturación, pero ya a partir de 84 para abajo es una desaturación muy excesiva, ¿vale? Y es muy grave y ya eso requiere un ingreso. Incluso las técnicas de fisio no se van a poder aplicar siempre en enfermedades que tienen una desaturación. Eso es o sea, es muy complicado y no se deben hacer, ¿vale? Luego también tenemos que medir la frecuencia respiratoria, ¿no? Si es muy acelerada, si no lo es, ¿vale? Normalmente se mide, pues, si es un bebé muy pequeño, pues se suele mirar, yo me pongo al lado de él, en 60 segundos, ¿no? Pues miro cuántas veces respira. Si es un niño más mayor, pues igual, pero es verdad que los datos varían bastante en función de la edad del niño, ¿vale? Pero tampoco me voy a adentrar mucho. También es muy importante auscultar, ¿vale? Porque los ruidos respiratorios en cada parte del pulmón es distinta. Entonces yo me tengo que asegurar de qué vía está afectada y cada sonido me va a dar una señal. Pero tampoco me voy a adentrar en ello porque es que esto es muy complicado de entender, de diferenciar para vosotros. Entonces yo lo que he hecho ha sido explicaros y en la siguiente diapositiva lo veréis unos sonidos que podéis escuchar vosotros sin necesidad de un fonendo, que es esto que tengo de aquí, ¿vale? Sin necesidad de esto se puede escuchar, o sea, a simple oído, ¿vale? Que es la siguiente diapositiva. La siguiente, esta. Los ruidos respiratorios, ¿vale? Los crujidos transmitidos, que son unas secreciones, son secreciones que se escuchan perfectamente y que se da justo cuando hay secreciones a este nivel, ¿vale? A nivel de la boca, a nivel de los bronquios, ¿vale? Que son estos de aquí.
Lucía, perdona, soy Uy. María. No se oye. ¿No se oye? No. Vale. Reprodúcelos tú si puedes, por fin. O yo al menos no lo oigo. No sé si hay alguien más. Vale. Vale, a lo mejor. Vale, bueno, pues voy a explicar los más comunes porque son sonidos súper raros. Entonces, bueno, los crujidos transmitidos son como cuando aquí hay flema, ¿no? Y hacemos como que están aquí. Esto nos indica que aquí hay secreciones, ¿vale? Y luego las sibilancias, que son los típicos pitos, ¿vale? Del asma, ¿vale? Al final de la respiración como que nos cuesta respirar y parece como un silbato, ¿vale? Esos son los signos que más se escuchan y los más comunes. Vale, pues como... Uy, como hemos... Jolín, a ver, ahora. Como hemos dicho antes, en una misma enfermedad puede haber varias vías afectadas, ¿vale? Y ahora vamos a ver, vamos a empezar por la vía aérea superior, ¿vale? Que era la que predominaba las secreciones. Entonces las técnicas van a ser para eliminar esas secreciones, ¿vale? Igual que luego hablaremos de la vía aérea proximal, la vía aérea media y la vía aérea distal, ¿vale? Empezamos por la vía aérea superior, que también tengo aquí un sonido, pero es el mismo de antes, ¿vale? Que como no se va a escuchar, luego os explico un poco. La vía aérea superior era la nariz, la boca, la laringe, la faringe, ¿vale? Que el objetivo de estas técnicas que vamos a explicar ahora va a ser para eliminar esas secreciones, ¿vale? ¿Cómo puedo eliminar las secreciones a ese nivel? Pues está el sonado de nariz, ¿vale? Sonarse la nariz, pero yo al menos tengo una técnica que por lo visto está fatal, que es sonarse los mocos normal y corriente con un pañuelo, creo que todo el mundo lo hace, pero porque lo bueno es primero hacerlo con un orificio, tapamos uno y echamos el moco y luego el otro para echar el otro moco. ¿Por qué? Porque si lo hacemos a la vez, lo más normal es que nos podamos hacer daño en los oídos, ¿vale? Entonces, lo más indicado es eso, primero un orificio y luego otro. Entonces, si ahora vuestro peque está creciendo y le vais a explicar cómo hay que sonarse en la nariz, pues es mejor explicarlo así. Es verdad que luego si hay que sonarse en el metro o hay que sonarse por la calle, pues es verdad que vamos a utilizar esas técnicas, ¿no? De sonarse con un pañuelo, pero estéis en casa o demás, pues ahí esa sería la buena técnica, ¿vale? Y luego están los lavados nasales. He puesto en moradito las técnicas que vosotros podéis hacer, porque al final estas técnicas las suelen hacer el fisioterapeuta, pero como el lavado nasal, esto lo podéis hacer vosotros en casa. Que luego más adelante os explicaré cuántas veces hay que hacer los lavados nasales y demás. Primero voy a explicar la técnica, ¿vale? Y luego pues os daré como unos consejos. Los lavados nasales lo pueden hacer tanto niños que colaboren como niños más pequeños, bebés que no sepan hacer los lavados nasales, que lo haría la mami o el papi. Entonces voy a empezar a explicar cómo sería en un bebé, ¿vale? O en un niño de 3 años que no sabe, ¿vale? Bueno, tengo aquí un bebé para que sea un poquito, no sé si se ve. Eh, Lo primero que quiero decir es que sería con suero fisiológico, ¿vale? Y la manera en la que yo lo hago, y me parece la más correcta, ¿vale? Sería el niño de lado, ¿vale? De lado, yo lo que sujeto siempre es, bueno, sujeto las manos y un poco la cabeza porque va a estar todo el rato moviéndose, entonces va a ser, no va a querer, ¿vale? Y lo que hago es llenar una jeringuilla con suero fisiológico y esta que es un poco pequeñita, lo que hago es de lado meto el suelo fisiológico muy Lucía, despacio. perdona. Dime. Baja un poco la cámara que no vemos al bebé. Vale, genial, mejor. ¿Así? Ay, eso es, aunque no te veamos a ti ahora, Vale. lo importante. Ahí lo veis, Ahí. ¿no? Un pelín más. Vale, ahí. Ahí se ve perfecto, gracias. Venga, gracias. Vale, bueno, pues repito otra vez la técnica. Nada, sería, introducimos la jeringuilla despacio por un agujero, ¿vale? Y tenemos que ver cómo el agua y el suelo fisiológico con los mocos bajan por la fuerza de la gravedad hacia un lado. Cuando veamos que ya ha bajado todo el suelo fisiológico y todo el moco, lo cambiamos de posición, ¿vale? Lo cambiamos de posición y otra vez lo llenamos con un poquito de suelo fisiológico, ¿vale? Y lo volvemos a introducir despacio, ¿vale? Hay que hacerlo despacito. ¿Qué pasa si lo hacemos rápido? Bueno, ahora me pongo la cámara otra vez.
¿Por qué lo hacemos flojito? Porque si lo hacemos muy rápido, lo que puede pasar es que se irritan las mucosas. Se irritan las mucosas, entonces al final vuelve a pasar lo mismo. Si yo las estoy irritando, vuelve a un círculo vicioso porque hay más infección, las secreciones son más viscosas y entonces volvemos a entrar en todo ello y al final lo que estamos haciendo es un efecto el que no queremos, uno contrario, ¿vale? Yo lo he hecho con jeringuilla, pero lo mejor es hacerlo con una pera nasal, ¿vale? Hay que hacerlo con una pera nasal porque irrita incluso menos, ¿vale? ¿Qué pasa? Los niños más mayores que sí que pueden hacer lavados nasales, ¿vale? Incluso nosotros podemos hacerlo, ¿vale? Ya en lugar de utilizar peras nasales, que no sé si sabéis lo que son las peras nasales, supongo que sí, porque todos creo que tenéis bebés pequeños y lo estaréis utilizando, están las jarras, ¿vale? Son como unas regaderas pequeñitas, ¿vale? Entonces, él mismo lo que puede hacer es coger la jarrita, ¿vale? Ladeamos la cabeza, igual, ponemos... aquí la jarra, dejamos que por la fuerza de la gravedad baje. Una vez que haya bajado ya todo, vamos hacia el otro lado, ¿vale? Siempre hay que hacerlo de las dos formas. Aunque tengamos más taponado un lado que otro, siempre es mejor hacerlo de las dos formas. Pero ¿qué pasa? Que con estas dos técnicas lo que estoy haciendo es limpiando la nariz, la zona como más anterior de la nariz y de la boca. Y no sé si alguna vez ha pasado a vosotros que muchas veces hacéis los lavados nasales porque estáis constipados y yo todavía siento que tengo moco detrás. Es como que yo por mucho que me hago el lavado nasal, yo es que sigo teniendo. Vale, pues es súper normal y lo que pasa es que la zona posterior, ¿vale? La zona más de la faringe, laringe, ahí sigue habiendo moco. Entonces, ¿qué puedo hacer para limpiar también esa parte? Pues lo que también se puede hacer es una nasoaspiración activa. ¿Qué es eso? Que no sé lo que es eso. Bueno, pues eso es aspiración de moco. O sea, realmente tengo moco, pues yo lo aspiro. Lo típico que los papis decís, no, que no quiero que se aspiren los mocos. Pues está bien. Está bien porque estoy también limpiando esa parte de la faringe. O sea, tengo limpiado el moco aquí, pero también tengo que tragarlo, ¿vale? Que son una inspiración como forzada. Y es bueno, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Puede ser que, o sea, normalmente es mejor hacer un sonado de nariz y luego una aspiración o un lavado nasal y luego aspiración, ¿vale? Y así además aprovechamos que tenemos un poco de suero y eso hace que limpie mucho mejor. Entonces, después de sonarme los mocos o un lavado nasal, aspiro los mocos, ¿vale? Si sigo viendo que yo tengo mocos, pero en un niño mejor, ¿vale? ¿Qué pasa? Que mi niño es pequeño y es que no se sabe tragar los mocos. Bueno, pues aquí viene la técnica de fisio, ¿vale? Se llama una DRR y es igual, es una técnica pasiva, es decir, que yo se la aplico al bebé, ¿vale? Y sería la siguiente. Esta no la podéis hacer vosotros, esta la haríamos los fisioterapeutas, ¿vale? Bueno, voy a bajar un poquito la cámara. ¿Se ve bien aquí? Sí, se ve perfecto. Vale, gracias. A ver, aquí es que esto es una mesa, pero si fuera una camilla, pues tendría que estar un poquito más inclinada, ¿vale? Para que pues no esté más cómodo, no se ahogue, ¿vale? Así. Bueno. Vamos a escuchar, o sea, yo voy a explicar un poquito, ¿vale? Para que también lo entendáis, aunque no lo tengáis que hacer vosotros, pero también me gusta que sepáis por qué hacemos estas cosas, ¿vale? Entonces ella cogerá aire, él cogerá aire y luego lo echará. Una vez que veamos que ha expulsado el aire, nosotros cerramos la boca del bebé, ¿vale? Entonces él se va a asustar y va a hacer una nasoaspiración de forma más pasiva, ¿vale? Normalmente no funciona la primera, se suelen hacer un lavado nasal y luego como 3 aspiraciones seguidas, en este caso 3 DRRs, ¿vale? Entonces, siempre que hagamos un lavado nasal, en caso de que lo haga yo, por ejemplo, en el centro, pues yo hago un lavado nasal y luego hago esa DRR, ¿vale? Entonces, estas serían las técnicas que utilizamos para limpiar todos esos mocos en esas vías altas. Y vosotros podéis hacerlo de sonado de nariz, que le podéis explicar a vuestro niño cómo se debe sonar realmente la nariz, los lados nasales cómo son. Luego en los consejos os explicaré cosas de los lados nasales, porque es una técnica que sé que se hace mucho, ¿vale? Los papis lo podéis hacer, así que genial. Y la nasoaspiración activa, le podéis decir a vuestro bebé que no pasa nada, o sea, a vuestro niño que perfectamente puede aspirarse los mocos, ¿vale? Luego voy a hablar de la vía aérea proximal, ¿vale? Bueno, es que no he dicho antes
que, claro, muchas veces, aunque yo haga las DRRs o yo aspire los mocos, puedo ver todavía que, jolín, tengo aquí todavía un poco de moco, tengo secreciones, entonces, ¿qué hago? Pues entonces, si veo que aquí tengo todo el rato secreciones, pues lo que voy a hacer va a ser toser, porque yo necesito eliminarlas. Vale, pues tengo que provocar una tos. Entonces, aquí en esta diapositiva podemos ver cómo se puede provocar la tos, ¿vale? Yo las secreciones las tengo aquí en esta zona de la faringe, de la laringe o de la faringe, ¿vale? Y yo lo que quiero es expulsarla al exterior, ¿vale? Pues las técnicas que sería, hay varias, ¿vale? La tos dirigida sería que vosotros a vuestro peque le enseñéis cómo hay que hacer la tos, o cogéis aire y entonces hacemos una contracción abdominal y toso. Ellos no, o sea, realmente al final ellos saben toser, hijo, pues tose, pues tos, hasta que se elimine esa secreción. Lo más correcto es que se hagan 2 o 3 toses, o sea, no hay que forzar más. Si todavía no ha salido la secreción, pues esperamos un ratito, hacemos una pausa y volvemos a intentarlo, pero más de 2 o 3 veces seguidas, mejor que no, ¿vale? Porque al final puede provocar un efecto también contrario, ¿vale? Y colapsar, entonces mejor 2 o 3 veces seguidas, paramos, que no sale, pues lo vuelvo a intentar, ¿vale? Esta la podéis enseñar vosotros en casa. Luego está la tos provocada, ¿vale? Que por ejemplo, pues un bebé no sabe toser. Yo le digo a mi bebé que tosa y no va a saber. Entonces lo que queremos hacer es activar esa tos refleja, ¿vale? La tos refleja, voy a bajar otra vez la cámara, ¿vale? La tos refleja, lo que vamos a hacer es, siempre hay que hacerlo o incorporado, ¿vale? O sentado. Si es más mayor, pues es mejor, le sentamos, ¿vale? Pero lo voy a hacer tumbado porque creo que se va a ver mejor, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es que después él cogerá aire, lo echará, coge aire, echar, pues al final de la inspiración, es decir, al final de que coja aire, lo que vamos a hacer es que con el dedo gordo lo que hago es hacer una presión hacia posterior, como en la zona de la tráquea, ¿vale? La zona esta de aquí. Y lo que va a pasar es que le voy a activar ese reflejo de la tos. Una vez que le haya activado el reflejo de la tos, para que tosa bien, puedo girarle, ¿vale? Y que salga la secreción. Que no sale la secreción porque se me ha quedado en la boca y de verdad que no sale. Bueno, pues yo cogería la secreción en forma así como de U, ¿vale? Que sería en la zona de la lengua, pero es que este bebé no tiene lengua. Entonces, esa sería, ¿vale? Y luego está la tos asistida, que tampoco me voy a entrar mucho a ella porque esa, sea sobre todo en niños que no tienen capacidad para respirar, o sea, para toser, porque tienen la musculatura respiratoria muy debilitada. Entonces tampoco me voy a adentrar mucho allí, pero estas serían las técnicas que se pueden utilizar, ¿vale? Y vosotros podéis decir cómo hacer la tos, ¿no? Y ya sabéis que por qué hacemos estas técnicas, qué hacer en caso de después de hacer un lavado nasal, ¿vale? Y por qué a lo mejor yo hago un lavado nasal y todavía mi hijo tiene mocos. Pues es que a lo mejor le faltan cosas y las secreciones estén ahí porque a lo mejor tiene que ir al fisio a que le provoquen la tos o hacer otras técnicas y estamos equivocados y también tiene secreciones a otro nivel, ¿vale? Entonces, también que conozcáis, es que hay muchas técnicas y por eso a veces es importante ir al fisio respi, ¿vale? Luego voy a hablar de la vía aérea media, que las técnicas que se utilizan, ¿vale? Bueno, la vía aérea media eran las ramificaciones de las ramificaciones del tubo principal, ¿vale? Como está rodeado ahí, que sería la zona de los bronquiolos, perdón. Entonces aquí, claro, yo las técnicas que voy a hacer aquí van a ser más profundas, voy a empezar a hacer las técnicas más distales, porque yo el objetivo que tengo con esta técnica es que hay que movilizar las secreciones que están más abajo para llevarlas a las vías más altas y ahí ya expulsarlas, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago yo las técnicas? Esta también es una técnica que se utiliza en sesión, ¿vale? Vosotros no lo podéis hacer, pero insisto en que es importante que sepáis por qué se realizan, ¿vale? Creo que se ve bien ahí al bebé, ¿vale? Entonces sería acompañarle a la respiración, ¿vale? Sería, bueno, coger la respiración, al final de la expiración aprieto un poco así para movilizar las secreciones y así sigo un rato, ¿vale? Cuando yo note que las secreciones ya están aquí, ya haré una tos
para que expulse esas secreciones, ¿vale? Lo he explicado así un poco rápido, pero porque tampoco me quiero adentrar en esto, porque como sé que a lo mejor vosotros no lo vais a aplicar, prefiero que sepáis cosas que os interesen más, ¿vale? Pero hay una cosa que he puesto aquí que son juegos como sistema PEP, ¿vale? El sistema PEP, bueno, lo que quiero decir con esto es que hay unos juegos, hay unas técnicas muy fáciles que lo que va a producir es que haya una movilización de secreciones a través de un juego. Por ejemplo, yo con una pajita y con una botella de agua, yo estoy haciendo burbujas y ya con eso, ¿vale? Lo que estoy produciendo es que por un sistema, ¿vale? Las secreciones avancen hacia distal, ¿vale? Sé que es, o sea, estos juegos son como una terapia, o sea, es de forma complementaria a la técnica, pero en el caso de que veáis que vuestro hijo tiene muchas secreciones, puede hacer este juego para movilizar un poquito esas secreciones hacia arriba, ¿vale? También, por ejemplo, juegos de soplar, juegos de hinchar globos, ¿vale? Silbatos, al final es que tengan como la boca fruncida, ¿vale? Y que sea una aspiración lenta, es decir, soltar el aire lentamente. A un niño, pues lógicamente yo le digo eso y me va a decir, pues no me apetece, porque es así. Yo le pongo un juego y es que le va a encantar. Entonces, al final son como unas técnicas, ¿no? Muy fáciles que podemos hacer también en casa, ¿vale? Y por último están las inspiraciones lentas, ¿vale? Cuando en el alveolo hemos dicho antes que la vía aérea distal normalmente predominaba que haya una falta de aire, ¿vale? Entonces las técnicas que yo voy a utilizar va a estar destinado a eso, a que introducir el aire en las vías aéreas más bajas, ¿vale? Esto no se utiliza en los niños más pequeños porque en los niños más pequeños, como hemos dicho antes, predominaban más esas secreciones, entonces las técnicas son para más eliminar esas secreciones. Se suele utilizar a lo mejor en niños más colaboradores, de 4 a 5 años, 6, entonces lo voy a explicar con este bebé, que no se podría hacer con un bebé, pero sería más o menos eso. Yo como a mi bebé le voy a poner mejor un niño de 4 o 5 años. Sé que le está costando respirar. Bueno, esto la haríamos también los fisios, ¿vale? Pero para que lo entendáis. Le cuesta respirar. Bueno, pues lo que hacemos es, quiero expandir el pulmón, entonces él va a respirar y yo voy además a hacer fuerza, un poquito, para expandir ese pulmón. Que aguante unos segunditos para que dé tiempo a que el aire baje lo más bajo posible y luego en la expiración yo desinflo completamente. En la siguiente respiración, otra vez quiero expandir el pulmón, le pido que aguante la respiración unos segunditos y vuelvo eh, a acompañar la expiración del bebé, ¿vale? A vaciarlo. Bueno, estas son las técnicas que utilizamos, ¿vale? Los fisioterapeutas respiratorios y como he dicho antes, las técnicas que mejor podéis hacer en casa son los lavados nasales, que luego explicaremos cómo sea la forma correcta de hacerla. Vale, imaginaos que mi niño tiene todas las vías aéreas afectadas y entonces tengo que hacer todas las técnicas. Pues normalmente lo que hacemos es limpiar las vías altas, ¿vale? Tanto la proximal y la superior, porque si luego yo quiero introducir aire y le digo que coja mucho aire y lo baje lento, pues lógicamente le voy a tener tantas secreciones, no va a poder y no va a llegar el aire abajo. Entonces primero limpiamos las zonas altas. Luego llenamos los alveolos, ¿vale? La zona baja de los pulmones y luego tenemos fuerza para arrastrar las secreciones que están en las vías de los bronquios, ¿no? O sea, de los bronquios, las vías aéreas medias. Y ya cuando llegan las secreciones a las vías más altas, hacemos una tos, ¿vale? Si le sale el perfecto, si no provocamos tos, etcétera, ¿vale? Entonces, estas serían el orden de las técnicas que nosotros utilizamos en fisioterapia. Por eso espero que lo hayáis entendido estas técnicas, ¿vale? Porque me parece importante, aunque no sepáis, no podáis utilizar algunas, ¿vale? Luego, como hemos dicho antes, os voy a explicar qué hacer ante un ataque, a un ataque de asma, ¿vale? Que es lo que se llama aerosolterapia, ¿vale? La aerosolterapia es la administración de medicamentos en forma de aerosol mediante un inhalador, ¿vale? Las ventajas que tiene esta
esta técnica, pues es que es un efecto rápido porque realmente estamos introduciendo ya el medicamento por la vía oral. Entonces introducimos directamente la medicación en las vías aéreas. Pero ¿cuáles son las desventajas? Requiere que haya un aprendizaje, una buena técnica, ¿vale? ¿Y cuál es la técnica? Bueno, pues lo que hay que hacer es una inhalación grande, con mucho volumen. ¿Por qué? Porque yo quiero que haya muchas partículas, ¿vale? Y cuantas más partículas van a avanzar por la vía aérea y se van a depositar en la región que yo quiero. Y también tiene que haber una apnea, es decir, hay que aguantar unos segundos esa respiración. ¿Por qué? Porque así da tiempo, antes de que soltemos todo el aire, de que se depositen en la vía aérea. Por mucho que yo inhale y si luego no las deposito ahí las partículas y luego exhalo y expulso el aire, pues la medicación no me va a hacer efecto. Entonces es mejor inhalar lentamente, con mucho aire, ¿vale? Y con aguantar unos segunditos, ¿vale? La gente, la verdad, que normalmente inspira así rápido y aguanta y luego suelta, pero es que realmente son inhalaciones lentas, ¿vale? Vale, ¿cuál es la mejor técnica? ¿Vale? ¿Cómo es mejor y más efectivo este tipo de terapia, ¿vale? La aerosolterapia. Pues es mejor el cartucho o una cámara de inhalación, ¿vale? Una cámara de inhalación es el típico tubito, ¿no? Que lo que hace es crear un espacio entre la boquilla del cartucho y la boca del paciente, bueno, la boca del niño en este caso, ¿vale? Entonces, las ventajas que tiene utilizar la combinación de los dos, pues que el niño no va a tener que coordinar la inhalación con el puff, porque incluso a mí realmente me cuesta. Cuando tengo que coger el Ventolin, pues la verdad que me cuesta mucho coordinar ese puff con inhalarlo. Incluso a veces vemos que se escapa un poquito. Entonces, es mucho más efectivo en los niños, bueno, y en los mayores realmente, pero en los niños también. Eso, ¿no? Que utilice ese cartucho con ese espaciador, esa cámara de inhalación, ¿vale? Y la cámara de inhalación puede llevar una mascarilla buconasal o bucal. La buconasal recubre la boca y la nariz y la bucal solo la boca, ¿vale? En los niños más pequeños es mejor una buconasal porque tienen una respiración más nasal, entonces es preferible que que utilicen ese tipo de mascarilla, ¿vale? Y la bucal a partir de los 5 años normalmente es cuando la utilizan, ¿vale? Es verdad que la limpieza que se requiere en este tipo de terapia, bueno, en el caso de cuando se utilizan las cámaras de inhalación, es importante. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se lavan, se deben lavar una vez a la semana. Cuando se lavan, normalmente la gente lo que hace es limpiar, o sea, se limpia con agua y jabón y luego lo limpiamos con papel. Pues es mejor no limpiarlo con papel porque lo que podemos hacer es después de lavarlo con agua y con jabón, creamos un poquito de electricidad dentro, entonces más tarde cuando queramos hacerle esto a nuestro peque, va a generar, o sea, estas partículas en lugar de llegar a la vía aérea se van a pegar en esta capa de electricidad que hemos generado en la cámara. Entonces, muchas veces es mejor, bueno, muchas veces no, siempre es mejor limpiarlas con agua y con jabón y la dejamos secar al aire. Y ya, por si acaso, yo siempre digo que por si acaso mejor cuando vayamos a utilizar, después de limpiarla, se le vamos a dar a nuestro peque, primero hacemos un puff a la cámara para que no, pues si acaso se tiene que pegar y tal, que se pegue con esa, y luego el segundo puff ya que lo inhale el bebé, ¿vale? O el peque, en este caso, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a hablar de los beneficios que tiene la fisioterapia respiratoria, ¿vale? La verdad que tiene muchos beneficios. Lo primero, como hemos hablado, las técnicas que utilizamos lo que va a hacer es eliminar esas secreciones, transportarlas y en el caso de otras enfermedades que requiera que se tenga que introducir el aire, pues mejorar esa entrada de aire y que haya una buena ventilación, ¿vale? Una buena respiración. También hay ejercicios respiratorios, ¿vale? Que no me he adentrado mucho en ellos porque se dan sobre todo en niños mucho más mayores. En niños que a lo mejor no sepan
les cueste mucho respirar porque tiene una musculatura más debilitada, pues hay ejercicios y uno de los beneficios de la fisioterapia respiratoria es que aumenta esa fuerza y esa resistencia, ¿vale? Luego también disminuye la dosis farmacológica y consigue mayores efectos. ¿Por qué? Porque cuando pillamos a tiempo esa enfermedad, ¿no? Y hemos ido a fisioterapia, lo que va a producir es que la dosis farmacológica vaya a ser menor, ¿vale? Pero es verdad que sería una terapia más complementaria. En el caso de que haya una infección muy grande, será una terapia más complementaria. Luego también hay estudios y hay estudios muy recientes de que disminuye el número de ingresos y estancias hospitalarias, ¿vale? Luego también la verdad que menos mal que hay técnicas de fisioterapia que vosotros podéis aplicar en casa. Esto es al final muy importante porque son técnicas muy simples y si vosotros podéis estar al alcance de ellas, al final es muy beneficioso, ¿vale? Luego también permite que haya una educación en los niños, como ahora, gracias a esta escuela de padres que se ha organizado, yo puedo transmitiros cómo sería la ejecución correcta de algunas técnicas y más adelante algunos consejos, ¿vale? Vale, entonces también os preguntaréis, después de todo lo que os he dicho, ¿cuándo debo acudir al fisioterapeuta? ¿Cuáles son las señales? ¿Cuáles son los signos? Bueno, pues primero voy a decir cuáles son los signos de alarma, ¿vale? La fiebre es un signo bastante común en casi todas de las enfermedades que hemos hablado. Hay fiebre, ¿vale? Debido a la infección. Luego hay un aleteo nasal que no he hablado antes de ello, se me ha pasado. El aleteo nasal es cuando abrimos y cerramos muy rápido las fosas nasales. A veces los bebés, igual que hemos dicho antes, que cuando hay una obstrucción o cuando necesito aire, contraigo mucho la musculatura. También los peques suelen abrir y cerrar mucho las fosas nasales para poder coger más aire, ¿vale? Entonces, este es otro signo que podemos ver. El color de la piel, porque si, como hemos dicho antes, si es una piel más azulada, nos da signos de que a lo mejor le falta un poco de oxígeno, ¿vale? Luego también ruidos respiratorios raros, como hemos dicho antes, las secreciones aquí, a lo mejor veo que tiene pitos, eso es ese tipo de respiración, ¿vale? O se aumenta mucho la frecuencia respiratoria, luego también que no duerme bien, esa alimentación mala, que vomita, que no quiere comer, que se tragan mucho las flemas. Luego también muchas veces hay otras señales, por ejemplo, si veis que vuestro niño no come muy bien y además le veis con mucho moco, cuando haga caca, ¿vale? En el pañal, si hacéis así, lo separáis y veis que hay como unos hilillos, eso también nos da indicación de que hay puede haber algún tipo de patología respiratoria, ¿vale? Debido a esas secreciones. Así que si veis que vuestro peque está malo, pues podéis hacer esto para averiguar si puede deberse a eso, ¿vale? Entonces, los consejos. Primero, una higiene, o sea, los peques se llevan todo a la boca, entonces, aunque nos lavemos las manos, también hay que lavar los juguetes, todos se lo llevan a la boca, empiezan a experimentar, juegan con todo, entonces es mejor tener un buen lavado. Luego, estar pendiente de los signos de alarma. En cuanto veamos que hay signos de alarma, pues es mejor acudir al fisio, ¿vale? Una buena hidratación, mantener hidratado al bebé y al peque, porque al final si tiene secreciones, lo que hacemos es hidratar ese moco y en lugar de estar tan viscoso, hidratamos ese moco y es más fácil ese transporte de moco hacia el exterior, ¿vale? Luego las sustancias tóxicas, prohibidísimo, es decir, en un ambiente, una casa de fumadores, mejor evitarlo, porque ese ambiente al final es muy perjudicial para el peque, ¿vale? Luego un ambiente tranquilo para que tenga bienestar. La postura, pues como hemos dicho antes, la postura es normalmente cuando he explicado el ataque de asma, os he explicado que al inclinarnos dejamos que el diafragma baje y no por la fuerza de la gravedad, entonces tenemos más expansión de los pulmones, ¿verdad? Bueno, pues hay que mantener muchas veces al bebé
y al peque sentado y por el diafragma va a bajar, entonces va a haber una buena expansión de esos pulmones. Si vuestro peque está malo, que esté sentado, va a tener más fuerza y más espacio para respirar, ¿vale? Tumbado, si está muy malito y necesita estar tumbado y dormido, pues mejor siempre incorporarse. Luego además favorece esas posturas de la tos. Al final nos preocupa mucho la tos, pero es como es bueno, ¿no? Esa eliminación de secreciones. Entonces, esas posturas favorecen la expulsión de ellas, ¿vale? La humedad, cuidado con esto de hay un ambiente seco y entonces pongo un humidificador. Bueno, es mejor poner una temperatura ambiente, calentar un cazo media hora antes de que se vaya a acostar el peque, le cierro la habitación, una vez media hora antes de que se duerma, me quito esa cazuela, ¿vale? Y lo dejo. Y por la noche sin nada. ¿Por qué? Porque es que lo que podemos hacer es que humedezcamos muchísimo el ambiente de más, entonces volvemos a un círculo vicioso, irritamos las mucosas y volvemos a infecciones recurrentes, entonces estamos haciendo lo contrario a lo que queremos conseguir, ¿vale? Así que mejor un ambiente húmedo normal, entre un 40 y 70%, bueno, pues eso, que cuando haya un ambiente muy seco, lo humedezcamos media hora antes de que el peque se vaya a dormir, ¿vale? Y luego de las técnicas respiratorias me refería sobre todo a los lavados nasales. Em, los lavados nasales no hay que hacer cuantos más mejores. Eso no es así. O sea, los lavados nasales se tienen que hacer cuando nosotros no hay que hacer uno por día, dos por día, tres por día, cuatro por día. No. O sea, lo que hay que hacer es cuando notemos que hay esos ruidos y que le cuesta mucho respirar y esas secreciones aquí, ahí debemos hacer esos lavados nasales, ¿vale? ¿Por qué? Porque si hacemos más, irritamos mucosas. Entonces hay que hacer las mínimas, ¿vale? Que no sé si tengo que hacer la técnica ahora porque le he hecho dos. Bueno, si se va a ir antes de dormir y está como muy ahogado, que no puede respirar, podemos hacerla, pero no cuantas más hagamos es mejor, ¿vale? Irritamos las mucosas y es preferible no hacerlas en el caso de que lo haya hecho muchas veces, ¿vale? Luego los sacamocos, no, sacamocos no, porque también irritan la mucosa, también, bueno, más que irritar, que sí que irritan, pero hace mucho daño también a los oídos del bebé, entonces lo mejor es utilizar unas peras nasales, en el caso de niños más mayores, unas jarras, ¿vale? Y, y eso, ¿vale? Esta sería mis consejos para vosotros, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido, que se haya sido breve, que no os haya aburrido mucho y que, bueno, que si tenéis alguna pregunta me digáis, ¿vale? Si queréis encender el micrófono, yo encantada de contestaros. ¿Tenéis alguna duda? ¿No tenéis ninguna duda? Hola Lucía. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas. Mira, ¿habría alguna técnica respiratoria? Bueno, por ejemplo, entiendo que con los ejercicios respiratorios podemos ayudar a que se fortalezca la musculatura pulmonar, pero Sí. para ayudar a que, pues en periodos, pues como ahora en invierno, épocas de catarros y demás, Sí. los niños sean menos propensos a desarrollar pues problemas como infecciones respiratorias o que eso pase a una bronquiolitis o algo así. ¿Habría algún consejo que nos puedas dar? Sí, los últimos que he explicado aquí, ¿vale? Que te pongo otra vez la diapositiva, sobre todo lo del ambiente, hidratarle mucho agua, ¿vale? Esas serían las más, al final son niños, aunque hagamos técnicas respiratorias, al final sí que son más propensos a tener estas infecciones. No, yo de hecho acabo de pasar muchas infecciones respiratorias, la verdad. Entonces, si son pequeños, muchísimo más. Entonces, lo que yo recomiendo para evitarlo es sobre todo mucha agua, ¿vale? Mucha agua y un ambiente tranquilo con la humedad normal, ¿vale? Espero que te haya resuelto la pregunta.
Sí, muchas gracias. A ti, muchas gracias. ¿Alguien tiene más alguna preguntilla? Hola, Hola. hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este rato y bueno, pues la verdad que ha sido muy interesante todo lo que dices. Muchas gracias. Bueno, yo lo que quería preguntarte era con respecto a las cuevas de sal, que son, bueno, lo conocerás supongo, ¿no? Que son unos centros que dicen que son para preventivos, para, no sé qué opinas. Me gustaría saber tu opinión al respecto. La verdad que no sé lo que son las cuevas de sal. Si me puedes, perdón, pero si me puedes decir qué son. Ah, vale. No, es que las cuevas de sal, bueno, yo lo he descubierto hace poco, porque Yo ahora mismo. investigando por el tema de mi hijo, ¿no? Mi hijo tiene 3 años y es verdad que cada 2 por 3, como tú bien dices, bueno, pues me ha dejado un poco tranquila porque digo, madre mía, mi niño se constipa continuamente. No es normal, es normal. Y bueno, en ese sentido, y luego, bueno, lo de los lavados nasales me ha servido muchísimo porque sí que los pediatras te dicen que hay que hacerlos continuamente. Entonces, es un error total, ¿no? Yo creo Sí. que, claro, y bueno, y una pelea con él también continua. Y también, bueno, me has explicado muy bien para sonarse los mocos. Bueno, bien, o sea, me ha gustado todo mucho. Bueno, Muchas pues gracias. las cuevas de sal son, bueno, como unos centros, ¿no? Que son, bueno, ahora los hacen me parece que había naturales y ahora son artificiales, que Sí. eso que están de sal y entonces los niños pueden jugar y todo con la sal allí y respiran ese ambiente, ¿sabes? De sal. Por lo visto dicen que son preventivos y que son también terapéuticos para todo el tema, para todos los temas que tienen que ver con la respiración. Ya. Entonces, A ver, mi opinión, ¿vale? O sea, es verdad que al final cada profesional tiene una opinión, a lo mejor yo te digo esta, vas a otro y te dice, no, no, yo opino otra cosa, esto es al final una lucha, cada uno tiene su opinión. Mi opinión es que cada niño es un mundo, cada niño tiene sus problemas y es verdad que muchas veces... por ejemplo, que no he hablado en este caso, en esta presentación, no he hablado de ellos, pero muchas veces se utiliza suero hipertónico, ¿no? Con mucho excesivo de sal. La sal al final puede provocar que si hay mucha cantidad, puede producir como un broncoespasmo, ¿no? Como que se contraiga mucho la musculatura. Entonces, en mi opinión, a lo mejor es que prefiero algo natural, algo que sé realmente que va a venir bien sí o sí a mi niño y que, o sea, mi consejo es que si tú quieres probar, no está mal, pero yo tiraría más por algo más natural, más, pues eso, como más simple como acabamos de hablar, ¿vale? Esa es mi opinión, no sé si te ha servido, sí, sí, pero mucho. Muchas sería gracias. más utilizar ese tipo de ambiente, ¿vale? Un ambiente más húmedo y más natural, ¿vale? Porque es al final a lo que nosotros estamos acostumbrados a estar ahí, a vivir, ¿vale? Muchas gracias. A ti. ¿Alguien tiene alguna duda más? ¿Nadie? Vale, genial. Pues bueno, estos son mis consejos, estas son las técnicas que nosotros utilizamos. Espero que os haya servido a todas y a todos, ¿vale? Cualquier duda, os dejo aquí el correo electrónico de la unidad infantil de La Salle, ¿vale? Del IRF, que sería infantil@irflasalle.es. Cualquier duda que tengáis podéis escribir aquí. Aquí estamos. Cualquier cosa podéis contar con nosotros. Gracias a vosotros a estas horas estar pendiente de esto, así que gracias a vosotros. Se va a enviar la grabación, se va a colgar en YouTube. Vale, y nos vaya a mandar dónde está, ¿no? En YouTube. O simplemente ponemos. Pues ¿Qué la verdad ponemos? que eso lo sabe más Raquel, pero
Si ponéis escuela de padres, bueno, María, si quieres hablar. Sí, estoy yo aquí ya. Ah, vale, hola. Sí, en unas semanas, hay que esperar unas semanas para que editen el vídeo y en unas semanas, si os metéis en YouTube y ponéis IRF La Salle o Escuela de Padres Fisioterapia Respiratoria, pues eso, en unas 2-3 semanas aparecerá. Si no está todavía, pues a esperar un poquito más, pero suele ser eso, ¿vale? Vale, pues eso, la grabación sí que la vais a poder ver. Así que nada, encantada de poder haberos ayudado. eh, y si nadie tiene más duda, pues ya saldremos de aquí, ¿vale? Cualquier cosa ya sabéis. Aquí estamos. Uy. Muchas gracias.